Muy buenas tardes, estimados maestros y maestras del ámbito de la UGEL Cajabamba. En esta oportunidad voy a compartir un tema muy importante que tiene que ver con nuestro trabajo pedagógico, el tema de la planificación curricular. Hablar de planificación curricular implica desarrollar los aprendizajes del perfil de egreso del estudiante. Lograr estos 11 aprendizajes que forman parte de un engranaje y que están centrados en los estudiantes de la educación básica. Y cuando me refiero a estudiantes de la educación básica, me refiero a los estudiantes de EBR, de inicial, primaria y secundaria, a los estudiantes de educación básica especial, a los estudiantes de educación básica alternativa. Pero para lograr estos 11 aprendizajes, que son las finalidades educativas, la visión común que tenemos como Estado, debemos de desarrollar el conjunto de competencias que están relacionadas a las diferentes áreas, pero que todas se relacionan. Y además, los enfoques transversales como respuesta a una problemática local, regional, nacional, internacional y que están traducidos en acciones observables y que estos enfoques transversales están impregnados en las competencias. Entonces, tenemos que empoderarnos de este perfil de egreso porque este es el punto de partida para hacer una planificación. Por lo tanto, este perfil de egreso debe ser socializado en la comunidad educativa con los actores, es decir, con los estudiantes, con los padres de familia, con los docentes, empoderarnos de estos 11 aprendizajes. En ese marco, planificar y evaluar son dos procesos intrínsecos, son dos procesos que se relacionan entre sí y que, como dice la imagen habla por sí sola, son las dos caras de una misma moneda. El proceso de planificar es un arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes aprendan, para que los estudiantes desarrollen competencias. Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué planificamos y qué evaluamos? ¿Qué planificamos? Planificamos competencias, o sea, es decir, propósitos de aprendizaje. Y cuando digo propósitos de aprendizaje, me refiero a los estándares, a las competencias, las capacidades, los desempeños. ¿Y qué evalúo? Evalúo competencias. No evaluamos contenidos, evaluamos el saber hacer, es decir, competencias. Ahora, ¿cómo planifico y cómo evalúo? ¿Cómo planificamos? De manera colegiada. En ese marco, la competencia 2, inherente a nuestras funciones, nos dice planifica de manera colegiada. Nos reunimos los docentes y hacemos uso de nuestros insumos. Uno de los insumos justamente es el diagnóstico del contexto y el diagnóstico de nuestros estudiantes. Es decir, caracterizar al contexto, caracterizar a los estudiantes en relación también a sus necesidades y a sus intereses. Así planificamos. Y ahora, ¿cómo evaluamos? Evaluamos a través de criterios de evaluación, considerando los estándares como los referentes para la determinación de criterios de evaluación y hacemos uso de instrumentos de evaluación. ¿Y para qué planificamos? ¿Y para qué evaluamos? Justamente planificamos para organizar nuestras actividades, para organizar nuestra práctica pedagógica, para no improvisar. Y evaluamos para darnos cuenta que lo que hemos planificado lo hemos logrado en el estudiante. Es decir, para darnos cuenta cuán cerca o lejos está el estudiante en relación al desarrollo de la competencia. Entonces, según los programas curriculares, nos dicen que la planificación curricular es diseñar procesos para que los estudiantes aprendan, que nos permita tomar decisiones oportunas y pertinentes con un criterio pedagógico, justamente para atender a estas necesidades de aprendizaje que estamos hablando y ayudarles a progresar en su aprendizaje. Entonces, la planificación curricular nos dice que se convierte en una hipótesis de trabajo. Y cuando decimos una hipótesis de trabajo, vamos a ir mirando, reflexionando en este proceso reflexivo, vamos a mirando si la planificación fue pertinente, no fue pertinente, respondió a las características del contexto, respondió a los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, qué hemos logrado, qué no hemos logrado, qué reajustes podemos hacer a nuestra planificación. Por eso dice
una hipótesis de trabajo. Entonces, que nos permita hacia dónde vamos, o sea, qué competencias vamos a lograr, dónde estamos en la situación real de aprendizaje del estudiante y qué debo hacer como docente para ayudarles a avanzar en su aprendizaje en función a estos propósitos de aprendizaje. Pero también nos dice que la planificación curricular debe ser pertinente. O sea, debe responder justamente al contexto, características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por eso debe estar centrado en el estudiante, no en el docente. Yo no tengo que planificar pensando en mí, sino pensando en el estudiante. Entonces, esta como fuente, el currículo nacional y el programa curricular de educación secundaria, la página 32, y de primaria, la página 13, y de primaria, la página 32. Pero para planificar, tenemos que tener en cuenta los procesos de la planificación que nos plantea el Currículo Nacional de la Educación Básica. Y aquí nos plantea 3 procesos. Como primera pregunta nos dice, ¿qué aprendizajes debo promover en los niños y qué les interesa a los niños aprender? Entonces ahí tenemos que mirar qué aprendizajes, es decir, determinar los propósitos de aprendizaje. Ya decíamos, estándares, competencias, capacidades, desempeños, pero en base a las necesidades e intereses identificadas en nuestros estudiantes. Por eso es clave hacer el diagnóstico. Luego nos plantea como una segunda pregunta, ¿qué evidencias necesito para darme cuenta de que los niños están aprendiendo? ¿Qué evidencias necesito? Y para valorar esas evidencias, yo debo establecer criterios claros, precisos, pertinentes en relación con los estándares de aprendizaje que me permita recoger evidencias de aprendizaje. En esos productos que los alumnos nos entregan o que nosotros observamos, en esos productos que los estudiantes realizan, yo puedo recoger evidencias, darme cuenta qué actuaciones puso en juego el estudiante en relación a su aprendizaje que me permita ayudarles a avanzar. Y como tercera pregunta me dice, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? De todo lo que nosotros hemos planteado, criterios de evaluación, propósitos de aprendizaje, que me permita recoger evidencias, entonces ahora, ¿cuál será la mejor forma de desarrollar todo lo que he planificado ahí? Entonces, para ello tengo que diseñar y organizar situaciones que respondan a este contexto. Tengo que además diseñar estrategias y además generar condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Ahí también tiene que ver el uso de materiales. Pero estos procesos no es que uno lo hago primero, el otro después, el otro después, sino son procesos que se dan de forma simultánea, de forma recurrente, interactiva, y se desarrollan en mayor o menor medida según el tipo de planificación, según la planificación anual, la de corto plazo, etcétera, etcétera. Y ahí tienen la fuente. Siempre que planifiquemos, tenemos que mirar estos 3 procesos que nos da a conocer el programa curricular. Y decíamos que el punto de partida de la planificación curricular es justamente el diagnóstico. Ya hablábamos de diagnosticar el contexto y de realizar la caracterización de nuestros estudiantes para poder determinar los niveles de desarrollo de la competencia. Entonces, conocer sus características, necesidades e intereses de nuestros estudiantes nos permite atender la diversidad. La diversidad en el aula. No tenemos un aula homogénea, tenemos aulas heterogéneas. Entonces, eso nos va a permitir hacer lo que más adelante vamos a ver, las adaptaciones o las adecuaciones curriculares. Brindar diferentes oportunidades de aprendizaje de acuerdo al grupo que estoy atendiendo, a las características y a sus necesidades. Y aquí planteamos algunas preguntas para caracterizar al contexto en su aspecto social, cultural, ambiental, político, económico. Algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las prácticas sociales de la comunidad donde cada uno de ustedes trabajan, estimados maestros? ¿Qué prácticas sociales? ¿Qué lenguas hablan en la comunidad, si la comunidad es bilingüe, por ejemplo?
¿Cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en esa comunidad? Si es la compra-venta de ganado, la producción de leche, etcétera, etcétera. ¿Cómo se organiza la comunidad? Si la comunidad está organizada en rondas, con APAFAS, en club de madres, etcétera, etcétera. ¿Y cómo participan los estudiantes en las actividades de la comunidad? Por ejemplo, en la trilla, en las cosechas, en la siembra, en las costumbres ancestrales, en el pararaico, etcétera. ¿Y cuáles son los saberes y conocimientos de la comunidad? Ahí tenemos que ver cuáles son sus costumbres, sus tradiciones propias de esta comunidad. Entonces, son algunas preguntas que hemos planteado para caracterizar el contexto, ya decíamos, en estos aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales, geográficos de la comunidad. Entonces, ahí tendremos nosotros que elaborar una matriz de caracterización del contexto, que es un insumo, decíamos, para la planificación pertinente y adecuada. Luego vamos a caracterizar al estudiante, porque necesito saber cómo es el estudiante. ¿Qué características tienen mis estudiantes de educación inicial, de primaria, de secundaria, del tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo, sexto ciclo, séptimo ciclo? ¿Cómo son mis estudiantes de EVE, de EVA? ¿Cómo identificamos entonces estas características? Estamos planteando algunas preguntas. ¿Cuáles son sus intereses? Es decir, ¿qué les interesa a los niños? De repente a los niños les interesa ver un video, les interesa hacer un podcast, les interesa de repente saber las reglas de juego, de fútbol, les interesa de repente hacer un tríptico, o sea, ¿qué interés tienen los estudiantes? ¿Y qué habilidades tienen? O sea, ¿qué actuaciones ponen en juego? ¿Qué habilidades tienen? Si de repente hay niños que tendrán habilidades para leer, para escribir, para resolver problemas, habilidades para cantar, para pintar, para dibujar. ¿Qué valores y actitudes ponen en práctica esos niños de esta comunidad o de esta aula? ¿Y cómo se encuentran en su aspecto socioemocional? ¿Y cuáles son las formas de aprender de los estudiantes? Desde allí tenemos que mirar que habrá estudiantes que aprenden viendo, son visuales, que aprenden escuchando, es decir, son auditivos, o que aprenden haciendo, estudiantes que tienen entonces una forma de aprender kinestésica. Y aquí planteamos algunos ejemplos de características de los adolescentes. Esto tomado del programa curricular de secundaria. Estos estudiantes, por ejemplo, del sexto ciclo, y empiezan a cuestionarse sobre aspectos de su vida personal, familiar y escolar, y ya vivencian periodos de inestabilidad emocional por el cambio hormonal que están pasando, establecen relaciones causales y las confrontan con la realidad para resolver problemas diversos. Su sentimiento ya de cooperación son predominantes en relación con los otros, ya construyen progresivamente un pensamiento más abstracto, es decir, ya pueden deducir, interpretar, predecir, anticipar, etcétera. Y sobre todo, ya se muestran los cambios significativos como son en el aspecto físico, cognitivo, emocional y social. Entonces, somos algunos ejemplos, pero también nosotros, en relación a las preguntas que hemos planteado, podemos complementar las características, en este caso, de nuestros adolescentes del sexto ciclo. Y aquí también planteamos algunos ejemplos de caracterización de nuestros estudiantes del tercer ciclo, me refiero a primaria. Y estos niñitos ya están ellos construyendo el pensamiento. El niño se construye ya a través de la manipulación de objetos concretos. Por eso es importante tener diversos materiales en el aula. Por eso es importante hacer la caracterización. Digo, si mis alumnos de este ciclo, el pensamiento del niño se construye a través de la manipulación de objetos, tengo que llevar material al aula. Diversos materiales para que los niños manipulen, diferencien, comparen, agrupen, clasifiquen. Estos niñitos aún no han abandonado totalmente la fantasía que lo traen del nivel inicial. Asimismo, incorporan procesos y procedimientos sociales, ya van socializándose entre ellos, ya se fortalecen las relaciones de cooperación, ya pueden trabajar en equipo, se apropian ya del sistema de escritura, es decir, ya llegan a un nivel a escribir a un nivel alfabético, y se consolida la concepción de cantidad y construcción del sistema de numeración decimal.
Entonces, son algunas características que nosotros debemos complementar cuando nosotros hacemos una caracterización pertinente del grupo que atendemos. Determinar los diferentes niveles de desarrollo de las competencias, nos preguntaríamos para ello cuáles son las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes y qué aprendizajes han desarrollado en relación a las competencias y qué aprendizaje les falta desarrollar en relación a las competencias. Esas preguntas nos tendríamos que plantear para hacer una buena planificación. Entonces, decíamos que el punto de partida era el diagnóstico. Y justamente cuando aplicamos la evaluación diagnóstica, nos permite ver qué necesidades de aprendizaje tiene el estudiante. Por ejemplo, si nosotros hemos trabajado la lectura y nos damos cuenta que el grupo de estudiantes solamente llega a leer a nivel literal, entonces me doy cuenta que hay una necesidad de aprendizaje. Trabajar diversos tipos de texto para que los niños infieran y para que los niños reflexionen sobre el texto. Desde ahí planifico mis sesiones de aprendizaje para que los niños deduzcan causa-efecto, deduzcan características de los personajes, hagan predicciones sobre el tema, sobre el propósito, para que expliquen sobre la forma, el contenido del texto. Y además me pregunto qué aprendizajes han desarrollado en relación a las competencias, hasta dónde han logrado ellos poner en práctica las actuaciones y qué nos falta aprender. La resolución viceministerial 222 del Ministerio de Educación, aprobada en el año 2021, nos plantea el proceso de la diversificación curricular. Y nos dice que la diversificación curricular es el proceso que da respuesta a las características, necesidades, intereses y potencialidades individuales o de un grupo de estudiantes en un territorio determinado. La diversificación curricular, entonces, garantiza la pertinencia y relevancia del proceso educativo, es decir, responde. Si nosotros hacemos este proceso de diversificación, va a responder al territorio. Y nos preguntamos, ¿por qué diversificar? ¿Por qué será importante diversificar? Dar al estudiante algo muy importante es porque damos al estudiante el rol de protagonista de su aprendizaje, porque centramos la experiencia de aprendizaje en el estudiante. Decíamos, no en el docente, sino en el estudiante. Y cuando hablamos del estudiante, tenemos justamente nuevamente que repetir de conocer sus características, necesidades e intereses, que nos permitan desarrollar aprendizajes con sentido y con significado para él, que permita que el estudiante se involucre en la problemática de su comunidad, que desarrollen un pensamiento complejo, viendo el mundo de manera integral, de manera global, y que desarrollen competencias enmarcadas en una situación propia de su comunidad y solamente así desarrollarían la ciudadanía activa. Y también, ¿por qué diversificamos? ¿Por qué? Porque nos permite conocer el contexto más cercano al estudiante, su contexto familiar, local y las demandas regionales, nacionales y globales en la comunidad. Que esto tenga impacto en la comunidad. Considera a la institución educativa como un agente que puede movilizar cambios y mejoras en la comunidad. Pues mirar a la escuela que puede generar cambios en la comunidad, que atiende a las reales demandas de problemáticas y potenciales de la comunidad y que además involucra en los procesos educativos en beneficio de la comunidad. Entonces, no es que la escuela es un ente aliado, una institución aliada, sino cómo es que se alinea a la comunidad. Y ese enfoque lo tenemos en el proyecto educativo regional, en el PER al 2036. También la resolución viceministerial 222 que les mencionaba nos plantea los procesos de la diversificación curricular. Estos tres procesos, la contextualización curricular, la adecuación curricular y la adaptación curricular. Y nos dice que como docentes es nuestra responsabilidad diversificar las experiencias de aprendizaje en función a las características de nuestros estudiantes, así como a su contexto, para atender la diversidad en el aula. Entonces,
La resolución viceministerial a 094 nos dice que una experiencia de aprendizaje toma la forma de una unidad didáctica o de un proyecto de aprendizaje o de un estudio de casos. A través de cualquier tipo de planificación, nosotros podemos hacer este proceso de diversificación. Vuelvo a recalcar, contextualización, adecuación y adaptación. La contextualización curricular nos permite caracterizar y diagnosticar a la población estudiantil en su entorno educativo, en su entorno, en el aula, en la institución, en la localidad, en la región, a nivel nacional, que permita determinar las demandas educativas, problemáticas y potencialidades. Entonces, podemos considerar los elementos del currículo nacional para poder hacer este proceso de contextualización. Considerar y conocer y empoderarme como docente, primero el enfoque por competencias. El perfil de egreso que lo veíamos y que decíamos que para lograr esos 11 aprendizajes tenemos que desarrollar el conjunto de competencias y los enfoques transversales. Comprender la naturaleza de la competencia, los estándares de aprendizaje y los enfoques transversales, vuelvo a recalcar que están impregnados en las competencias. Entonces, el proceso de contextualización lo haremos adaptando a las realidades ambientales, sociales, políticas, económicas, culturales, geográficas, que nos permita identificar brechas educativas. Ahora, la adecuación curricular. Siendo conocedores que adecuar significa hacer reajustes curriculares. Y entonces yo tengo que hacer adecuaciones curriculares para atender a este grupo de estudiantes, para atender a estos grupos que tienen ciertas características y ciertas necesidades de aprendizaje para cerrar esas brechas. Entonces ahí yo puedo hacer ajustes curriculares a las metodologías, puedo hacer ajustes curriculares a las estrategias, a los recursos internos y externos, y asimismo, en esta adecuación puedo priorizar mis competencias que voy a trabajar. Por eso dice, atender las demandas educativas en un determinado grupo de estudiantes. Y cuando dice la propuesta curricular, es decir, mi propuesta curricular que yo propongo es justamente haciendo estos ajustes metodológicos, didácticos, estratégicos, con materiales y recursos. Y ahí atendemos a las modalidades, a la educación básica alternativa también y a la educación básica especial. Y asimismo nos dice este marco normativo que podemos hacer adaptaciones curriculares, que así como las adecuaciones curriculares son reajustes o son ajustes o modificaciones iguales. En la adaptación son ajustes o modificaciones que se realizan al currículo nacional. ¿Pero qué? Para garantizar una atención personalizada. Aquí en las adaptaciones ya damos un tratamiento individual, una atención individual en el aula a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces ahí tengo que ajustar mis estrategias, mis metodologías, mis recursos, mis medios y mis medios de apoyo. Si necesito llevar videos, los tengo que hacer. Si necesito llevar láminas grandes, los tengo que llevar. Si necesito entonces llevar diferentes recursos, los tengo que hacer para atender a estos 3 tipos que nos plantea en la adaptación. Pueden ser 3 tipos de adaptaciones: de acceso, pedagógicas y curriculares. Y cuando hablamos de acceso, tenemos que hacer cambios o modificaciones a espacios que faciliten la comunicación y la movilidad de los estudiantes. Voy a imaginar que tengo a un alumno con una discapacidad motora, entonces yo tengo que hacer adaptación de los espacios, del mobiliario para que el niño se pueda movilizar en el aula. Y las adaptaciones pedagógicas, ya lo hemos dicho, son ajustes a las metodologías, a las estrategias, a los materiales y a la evaluación. Y las adaptaciones curriculares es un ajuste a la propuesta curricular, priorizando qué competencias necesito desarrollar en este grupo de estudiantes.
Si hay estudiantes que tienen talento para el arte, desarrollar esas competencias relacionadas a arte y cultura. Allí priorizo. Si hay estudiantes que tienen talento para el dibujo, igual, para la danza, para recitar, para escribir, para leer, entonces allí tengo que yo priorizar mis competencias. Entonces, debo indicar que el proceso de diversificación curricular se interrelacionan y se ponen en juego los tres: la contextualización, la adecuación y la adaptación. Y aquí planteamos como propuesta los elementos no negociables de una planificación curricular anual. Este es para el anual. ¿Ya? Y lo hemos tomado como una lista de cotejo para que ustedes, cuando elaboren su planificación curricular anual, revisen con esta lista de cotejo. Si su planificación, en su planificación han considerado la caracterización del contexto que lo hemos visto, la caracterización de los estudiantes, las necesidades de aprendizaje en relación a la evaluación diagnóstica, la organización de las competencias, la organización de las unidades didácticas, la calendarización, la planificación de la evaluación y los recursos y materiales que van a usar durante todo el año. Entonces, esto es un instrumento que nos puede ayudar para mirar si estos elementos tienen nuestra planificación anual. Vuelvo a repetir, elementos no negociables. Así como la planificación anual tiene elementos no negociables, la unidad o la experiencia de aprendizaje tiene elementos no negociables. Una situación significativa que a través del reto me lleve al desarrollo de propósitos de aprendizaje, al desarrollo de competencias, que me permita ver evidencias de aprendizaje. Asimismo, considerar en mi unidad mis criterios de evaluación en relación a los estándares y que me permita plantear una secuencia de actividades con sucesiones y establecer el tiempo y recursos y espacio. Estos son los elementos no negociables de una unidad. Vuelvo a repetir: situación significativa, propósitos de aprendizaje, evidencias de aprendizaje, criterios de evaluación, actividades con sus sesiones de aprendizaje, el tiempo y los recursos y el espacio. Por eso en la planificación anual es importante contar con la calendarización. Y aquí está esto de manera resumida: la situación significativa con el reto que me lleva al desarrollo de propósitos de aprendizaje, que debo tener una secuencia de actividades y las evidencias de progreso en relación a los criterios de evaluación. Aquí tenemos una situación significativa que hemos planteado. Por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Josefina es una adolescente que participa con compromiso por el bien de su comunidad. Ella ha observado la preocupación de las familias porque al acercarse el invierno puede ser más frecuente las infecciones respiratorias, aunque no sabe exactamente por qué. Además, piensa que no solo existe la pandemia, sino que hay otras enfermedades como la tuberculosis pulmonar que también afecta a las y los adolescentes y que puede aumentar los casos si no se tiene la debida prevención. Josefina ha escuchado que además de las bajas temperaturas, la contaminación ambiental, la escasa actividad física y los hábitos no saludables, entre otros, contribuyen al desarrollo de estas enfermedades. Ella quiere que su familia y su comunidad estén saludables para afrontar esta difícil situación que vivimos. Ante ello se pregunta, y aquí viene el reto: ¿de qué manera podemos promover el cuidado preventivo de la salud y de nuestra familia en relación con el ambiente? Entonces, esta pregunta me debe llevar al desarrollo de competencias. ¿De qué manera puedo promover el cuidado de la salud? Leyendo, escribiendo, construyendo la identidad, resolviendo problemas, explicando, indagando, asumiendo una vida saludable. Entonces, como vemos, el reto de la situación significativa me lleva al desarrollo de competencias. Y finalmente, plantear el producto. Ese es el mismo situación. ¿Cómo queremos ver que nuestro producto se presente? Y luego plantear el conjunto de actividades. En este caso, tenemos 3 actividades. Explicamos la situación problemática de las enfermedades, comprendemos la relación armoniosa con el ambiente para el cuidado de la salud y reflexionamos sobre el cuidado preventivo de la salud. Estas actividades tienen un conjunto de sesiones, pero miremos a las sesiones en el marco del desarrollo de competencias, no en el marco del desarrollo de contenidos.
Por ejemplo, aquí hay sesiones para explicar las enfermedades, para indagar sobre la capacidad pulmonar, para reconocer problemas ambientales, para representar números enteros en cambios de temperatura, para explorar actividades físicas, para identificar situaciones de riesgo, para reconocer prácticas saludables, para calcular ingresos y gastos. Y así hay las otras sesiones que se plantean como ejemplo en la siguiente actividad y en la tercera actividad. Para ir cerrando ya, vamos a quedarnos con estas ideas fuerza. Que los elementos o componentes claves de una experiencia de aprendizaje, llámese una unidad o un proyecto, son la situación significativa, que ya lo hemos visto, dentro de ello el reto, los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación, las actividades con sus sesiones y las producciones y actuaciones de los estudiantes. Cuando planificamos una experiencia de aprendizaje, debemos pensar en el propósito de aprendizaje, qué competencias voy a desarrollar en los estudiantes, cómo se va a evidenciar ese aprendizaje, pensar en los criterios para observar y valorar las evidencias de aprendizaje que se encuentran en los estándares de aprendizaje y desempeños que determinamos como propósitos de aprendizaje y que están en relación a las capacidades. Esto implica reflexionar sobre qué situaciones significativas se debe ofrecer a los estudiantes para que pongan en juego determinadas competencias y las evidencias en su actuar. Por eso vuelvo a repetir que las situaciones significativas deben responder al contexto del estudiante. La mediación pedagógica durante el proceso es un elemento clave para el desarrollo de competencias. Ya Vygotsky nos decía en la teoría sociocultural que debemos trabajar en la zona de desarrollo próximo del estudiante. Pero para trabajar en la zona de desarrollo próximo del estudiante debemos partir de la zona de desarrollo real del estudiante, lo que trae el estudiante, con qué viene el estudiante, los saberes previos que decimos nosotros, para llegar a la zona de desarrollo potencial, es decir, para el logro de desarrollo de competencias. Pero para llegar a la zona de desarrollo potencial yo tengo que transitar por la zona de desarrollo próximo. Y ahí los docentes nos compartimos en mediadores, facilitadores, y hacemos el acompañamiento al estudiante para el logro de su aprendizaje. El rol del docente es fundamental e implica brindar apoyo al estudiante. En todo momento tenemos que brindar apoyo, acompañamiento al estudiante. ¿Para qué? Para comprender la situación planteada, para analizar los recursos con los que cuenta y con los que se requiere conseguir o investigar para resolver una situación, para organizar sus acciones a fin de lograr su propósito, para evaluar su proceso de aprendizaje y las acciones realizadas con el fin de mejorarlas. Planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera intrínseca en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso de diversificación permite atender las necesidades reales de aprendizaje y responder a los intereses y características de los estudiantes. La diversificación curricular implica un proceso recurrente de revisión de cada componente. Lo importante es que nos aseguremos que la experiencia de aprendizaje sea coherente y movilice las competencias seleccionadas. Muchísimas gracias. Espero que este material sea de ayuda para la mejora de su práctica pedagógica y los aprendizajes de los estudiantes. UGEL Cajabamba, juntos y comprometidos por una mejor educación.